nacional. Claramente una empresa que actualmente está con un cumplimiento de un sistema HACCP, pues todavía no se le requiere cumplir con un sistema de fraude. ¿Ok? Vamos a ver. Sin embargo, pues claramente ya empresas que están en las grandes ligas de la inocuidad, ¿verdad? Que ya pues comparten, ¿verdad? O tienen que cumplir estos requerimientos, ya sea de un FCC o de un BRC, esto ya es un requerimiento que ha sido incluido dentro de estos sistemas, ¿verdad? Claramente cuando se empezó a incluir, ¿verdad? Pues uno empezaba a decir, bueno, ¿qué es esto de fraude? ¿Verdad? Era un tema totalmente nuevo para todos los que trabajamos dentro de la industria alimentaria, sobre todo porque no está 100% relacionado a inocuidad, ¿verdad? Sino ya mezcla algunos elementos de calidad, como por ejemplo meternos en control de pesos, ¿verdad? En que no fallemos, ¿verdad? En toda la composición, en la información, en ciertos controles que quizás antes se veían como controles de calidad y no 100% como controles de inocuidad. ¿Ok? Entonces, básicamente por ser ese requerimiento de estos esquemas, que además son los esquemas que ahorita están pidiendo todas las organizaciones, ¿verdad? Ya resulta que cualquier empresa ya no te dice, bueno, certifíqueme buenas prácticas o certifíqueme HACCP. De una vez el requerimiento del cliente es certifíqueme un sistema que sea reconocido por GFSI. Y ya un sistema reconocido por GFSI claramente tiene este requisito incorporado. Excelente, ok, perfecto. Bueno, yo creo que nos pone en contexto y siempre me gusta mucho poner eso en contexto porque como nosotros, pues este es nuestro nicho de trabajo, ¿verdad? El tema del cumplimiento siempre es algo frecuente. A veces hay consultas que los clientes nos hacen a nosotros, tal vez a veces en otras materias, pero entonces yo a veces tengo que decirle, vea, le voy a contestar con sombrero de sistema de gestión y en otro momento le digo, le voy a contestar simplemente como abogada, ¿verdad? Porque no siempre los mismos requerimientos pues los vamos a tener o la misma, digamos, incisión la vamos a tener cuando estamos certificados que cuando no lo estamos. Entonces, este es un tema que yo creo que a modo general el tema del fraude no ha sido a nivel país como tan explotado, ¿verdad? Y la realidad es que ahora vamos a ver que tenemos cierta regulación, que usted esté certificado o no esté certificado, tenés que cumplir indistintamente, ¿verdad? Pero la realidad es que no necesariamente a nivel país digamos, se hable de este tema fuera de lo que son sistemas de gestión. Y eso es algo de ahí muy particular, ¿verdad? Vamos a ir viendo ahora entonces algunas de las regulaciones nacionales que tenemos y vamos a hacer una breve identificación también de cómo está este tema normado en, en la FDA y en la Unión Europea, por lo menos una básica referencia a que ustedes eventualmente puedan ubicar esta información. Ya veíamos con Adriana que el concepto incluye todas estas manifestaciones, ¿verdad? O tipos de fraude que son bastante genéricas. Pero siempre, como Adriana lo mencionaba, tiene que haber un trasfondo voluntario, ¿verdad? Tiene que haber un tema doloso. A nivel legal, esa parte es muy interesante porque en realidad, cuando al fin y al cabo, ahorita que vamos a hablar un poco del tema de etiquetado, a mí simplemente se me va a hacer un cotejo de la verificación de un requisito, o sea, simplemente se me va a decir su etiqueta está bien o no está bien, ¿verdad? Digamos que el análisis de que si yo modifiqué esa etiqueta voluntariamente, adrede o no lo hice, ¿verdad? O dejé de poner algo por simplemente omisión, porque tal vez no tenía tan claro que tenía que declarar ese ingrediente, que tenía que declarar esa información. Eso para efectos legales, digamos, no es tan relevante. O sea, al fin y al cabo, si alguien lo cuestiona,
ese alguien o a través de esos mecanismos de cuestionamiento, pues es igual, ¿verdad? O sea, al final si vos no cumpliste, pues no cumpliste. Ya esta otra parte del tema de la intención sí tiene una relevancia muy alta para efectos de la parte penal, que ahorita la vamos a ver, ¿verdad? Que hay que hacer tal vez esa diferenciación desde la perspectiva de ley. Bueno, ¿qué es lo que tenemos regulado? Tenemos cositas muy, muy genéricas, debo de comenzarlo a decir por ahí, no es que tenemos una regulación muy alta, sino que lo que tenemos es algo muy básico, que va desde lo que es la Ley General de Salud y algunos artículos que ya vamos a conversar, un artículo específico en el Código Penal que también vamos a ver que sanciona este tipo de conductas y no todas, solamente algunas, ya también lo vamos a ver, y también la parte de consumidor, o sea, la normativa que nos habla genérica sobre la protección al consumidor, sobre esa necesidad de declarar información clara, concisa, veraz, transparente, no engañosa al consumidor y cómo incluso eso también eventualmente se traduce en normas específicas de etiquetado, que es la forma en la que nosotros pues comunicamos los riesgos o los ingredientes o el contenido como tal de un producto. Eso es básicamente pues lo que tenemos. La idea del webinar era simplemente pues digamos dejar plasmada esas generalidades, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ley General de Salud tenemos este primer artículo que es muy básico, pero muy importante que lo repasemos, donde nos dice que un alimento es legalmente susceptible de ser destinado y entregado al consumo, es decir, yo puedo comercializar mis alimentos, ¿verdad? Cuando ese alimento corresponda a la designación, a la definición y a las características generales, organolépticas, físicas, químicas, microbiológicas y microscópicas que le den y asignen respectivamente el reglamento de las normas. Recuerden que cuando hacemos una identificación de requisitos legales que muchísimos de ustedes tienen con nosotros, por ejemplo, matrices o identificaciones amplias, ¿verdad? Son muchísimas las normas que a nivel alimentario tenemos, ¿verdad? Entonces, hay una norma para la cebolla, hay una norma para la zanahoria, hay una norma para la leche. En estas, por ejemplo, de lácteos, que son de las que más se han desarrollado en el país, entonces es muy claro cuando, por ejemplo, una leche es descremada, cuando una leche es entera, cuando una leche tiene, digamos, ciertas particularidades, es en polvo, ¿verdad? Entonces, y cuando hacemos ese tipo de declaraciones, no las hacemos sino con base en un reglamento específico, ¿verdad? Entonces, esto es importante mencionarlo y es que todas nuestras declaraciones al final deberían siempre de estar apegadas a ese marco regulatorio general básico de los productos que en el fondo se nos aplican. Por ejemplo, la diferencia entre un néctar o un jugo, ¿verdad? Que hay un reglamento específico para cada una de esas cosas, ¿verdad? Para cada uno de estos productos, donde entonces se me dice que el néctar tiene ciertas particularidades de concentración que lo hacen distinto al jugo, ¿verdad? Entonces, cuando yo al fin y al cabo voy a declarar que algo es un néctar o que algo es un jugo, pues no es que ese concepto en la práctica me lo invento, sino que ese concepto nace necesariamente de una disposición que ha dicho que por las características organolépticas, físicas o químicas o microbiológicas o microscópicas de ese producto se puede hacer tal declaración, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por ahí a modo general. En la ley también vamos a encontrar 4 conceptos que en realidad si los ven aquí son 5 palabras, pero que las primeras 2 palabras están reunidas en un solo artículo que regula una única cosa y vean qué interesante, me dice, queda estrictamente prohibido, ¿verdad? Y cuando me hablan de una prohibición, lo hemos hablado en otros webinars, ¿verdad? De que yo tengo como requisito legal la obligación de hacer o en otros casos tengo también como requisito legal la obligación de respetar una prohibición que se me ha establecido. Entonces, aquí no puedo importar, no puedo elaborar, o sea, manufacturar, fabricar, no puedo usar, tampoco entonces como materia prima, ¿verdad?
poseer para vender tampoco o comercializar, traspasar a título gratuito, que todos esos al final es comercialización, ¿verdad? Manipular, que nuevamente eventualmente puede ser desde una materia prima o desde mi proceso en general, distribución y almacenamiento de alimentos que sean adulterados o deteriorados, que como les digo, podrían ser cosas que sean distintas en la doctrina o en la lectura, ¿verdad? Pero que en el fondo terminan siendo las mismas para efectos legales. Ya lo vamos a ver. Alimentos contaminados, alimentos adulterados o alimentos falsificados. Entonces, si bien no tenemos una regulación sumamente amplia, aquí tenemos en la ley ciertos conceptos que tenemos que ir respetando. Y aquí los vamos a ver con más detalle. Entonces, cuando hablamos de un alimento alterado o deteriorado, estamos hablando de aquel alimento que por causa natural sufrió un perjuicio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del alimento que simplemente se puso en mal estado, se pudrió, ¿verdad? No le hicimos un proceso de alteración, ¿verdad? Sino que simplemente él se deterioró, que es interesante porque en el concepto, como lo ven, sí habla de alimento alterado, pero es alterado no necesariamente porque alguien maliciosamente le hizo ese proceso de alteración, sino que por alguna causa natural del propio alimento, él ya sufrió una modificación, ¿verdad? Bien, tenemos eso por ahí. Después tenemos el tema de los alimentos que sí están contaminados y aquí estamos hablando un tema un poco más asociado a la parte de la inocuidad que ese alimento va a tener en particular, y ahí estamos entonces hablando de que es un alimento contaminado aquel que contenga microorganismos patógenos, toxinas, impurezas de origen orgánico o mineral repulsivas, inconvenientes o nocivas para la salud, ¿verdad? Y también que se presume como alimento contaminado aquel producto de una elaboración, envase o manipulación realizados en condiciones sanitarias defectuosas, ¿verdad? Adri, vos hace unas horas estábamos hablando de esto, y entonces me hablabas de cómo incluso esto no es solamente el tema de inocuidad, ¿verdad? Sino que va un poco más allá. Tal vez podrías ampliarnos un poquito sobre esa parte. Sí, claro, es que un alimento contaminado al final puede ser por una condición, como lo veíamos ahora, accidental o parte de la naturaleza de un producto, ¿verdad? Que ya sea un producto que está relacionado con ciertos patógenos o con ciertos peligros químicos. Y pues claramente eso lo tiene, ¿verdad? Que asegurar la empresa que no vaya contaminado de esa perspectiva, pero también podría haber un alimento que esté contaminado de forma intencional, de la misma manera, ¿verdad? Porque yo agregue intencionalmente un patógeno o porque yo agregue intencionalmente un producto químico o agregue intencionalmente un producto físico, ¿verdad? Entonces, ya con el beneficio, ¿verdad?, de causar un daño, ya sea a la imagen de la organización o a un sector específico o a una población específica, ¿verdad? Entonces, claramente entraría dentro de la parte de fraude también, ¿verdad? Excelente, ok. Bueno, vean qué interesante, ¿verdad? Porque hablábamos de esa parte, digamos, de voluntariedad, ¿verdad? O de dolo cuando al fin y al cabo hacemos o dejamos de hacer algo. Y eso, pues, en el fondo lo que vendría también es a atenuar o no la eventual sanción que podríamos nosotros llegar a tener. Después, el otro concepto, hablamos que eran 4 conceptos relevantes, el tercer concepto es el de alimento adulterado, y este sí está muy, muy extrínsecamente relacionado con todo lo que ya fuimos viendo en el material con Adriana, ¿verdad? Nos habla de que en este caso estamos hablando de un alimento adulterado, aquel que contiene una o varias sustancias extrañas a su composición, ¿verdad? También aquel que se le haya extraído parcial o totalmente cualesquiera de sus componentes, haciéndoles perder o disminuir su valor nutritivo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, digamos, cuando sustituimos una proteína por otra, tal vez, ¿verdad? Puede ser un ejemplo de eso.
También aquel que se le haya adicionado, coloreado o encubierto en forma de ocultar sus impurezas o disimular su inferior calidad, ¿verdad? Entonces, todos esos conceptos que Adriana nos mencionaba al principio sobre, por ejemplo, la dilución, la sustitución, el encubrimiento, ¿verdad? Son conceptos que si los vemos enmarcan muy bien en esta clasificación que en el fondo terminaría siendo alimento adulterado, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando básicamente de un alimento que yo le estoy quitando o le estoy poniendo o le estoy modificando sus propiedades o sus características con un fin, que ese fin nos mencionaba Adriana, necesariamente tiene que ser un fin de obtener un beneficio, ¿verdad? Un beneficio de que posiblemente sea un beneficio que se traduzca en algo económico, ya sea que logre mejorar las ventas, que logre disminuir los costos de mi producción, ¿verdad? Y que en el fondo termina siendo algo que yo eventualmente puedo cuantificar. Y vean este último punto que me interesa también mucho. Más adelante me gustaría que hiciéramos un webinar sobre aditivos. Tenemos algunas empresas de nuestros clientes que son empresas de aditivos, ¿verdad? Y me gustaría mucho que pudiéramos ampliar sobre esto. Pero vean cómo incluso el haber agregado aditivos alimentarios no autorizados también resulta entonces en un tema de adulteración. O sea, los aditivos que podemos al fin y al cabo incorporar dentro de nuestros procesos productivos son aquellos que son autorizados. Y cuando estamos hablando de autorización, estamos hablando del reglamento técnico centroamericano, ¿verdad? Que nos trae un listado completo. Estamos hablando de códex, ¿verdad? Estamos hablando de aquellos aditivos que sí han pasado por un proceso de validación y que bueno, y que no es solamente la autorización como tal del aditivo, sino también la cantidad que yo estoy adicionando a ese producto final, ¿verdad? O sea, cuánto de aditivo estoy adicionando y respetar esos límites máximos permisibles que están establecidos en estas normativas. Entonces, bueno, esto por ahí tenemos este concepto. Adri, no sé si quisieras hacer alguna acotación acá. Creo que tengo problemas de señal ahí. Sí. Ok, bien, y esto nos lleva al siguiente aspecto, que es el tema de qué es lo que tenemos regulado a nivel penal. Vean que esto ya es otra materia, ¿verdad? Ya no es la materia general que tenemos en la Ley General de Salud, sino que ya es una materia específica en la parte penal. Cuando hablamos del tema penal, estamos hablando de sanciones que eventualmente son consideradas delitos y que como delitos tienen penas que eventualmente incluso pueden llegar a ser penas privativas de libertad, es decir, penas de prisión, ¿verdad? Y acá tenemos entonces este artículo, el 268, que nos habla de la corrupción de sustancias alimenticias o medicinales. Recuerden que alimentos y medicinas son productos de interés sanitario que van muy de la mano siempre, porque a nivel regulatorio tienen, digamos, como bastantes similitudes. Entonces, pues aquí hay un único artículo para ambos casos y nos dice que hay una pena de prisión de 3 a 10 años al que realice 3 actividades: envenenar, contaminar o adulterar, ¿verdad? De modo peligroso para la salud, aguas o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o de una colectividad, ¿verdad? El código de pronto no es tan técnico y no nos habla, digamos, con conceptos tan particulares como los que ya fuimos viendo, pero al final creo que queda muy clara la intención del tipo penal o de este artículo, que nos viene a decir que yo no puedo adulterar alimentos, ¿verdad? No puedo contaminar. Que vean que por los colores fueron las definiciones que vimos, ¿verdad? Alimento contaminado y alimento adulterado. O sea, cualquiera de estas dos actividades que se realicen eventualmente pueden hacer que las personas representantes legales de estas organizaciones puedan enfrentar un proceso penal por esta causa, ¿verdad?
Y algo interesante que le comentaba a Adriana, que es algo un poco más jurídico, pero que le estaba mencionando, es que tradicionalmente en materia penal los delitos tienen a modo muy genérico, aquellos que son privativos de libertad, o sea, que tienen penas de prisión, son por lo general diferenciados como en dos grupos, los que son de 1 a 3 años y los que son de 3 a más años, ¿verdad? ¿Qué es un poco la diferencia? Bueno, que en los que son de 1 a 3 años existe algo en materia penal que se llama el beneficio de ejecución condicional de la pena, que eso lo que significa es que si a mí me hacen un proceso penal por algún delito que tiene pena de prisión de 1 hasta 3 años y yo no tengo antecedentes penales, me dan la posibilidad de que yo no vaya a la cárcel, sino que sustituya esa pena por otra modalidad. Pero esa posibilidad se elimina en delitos que son de penas de prisión mayores a 3 años. Entonces, en este caso, no hay la posibilidad, como sí la hay en otros artículos o en otros delitos, de poder hacer ese beneficio, ¿verdad? Que de no termina siendo en el fondo algo de relevancia, porque vean que acá, bueno, en materia penal siempre el tema de dolo que estábamos mencionando, aquí sí es muy relevante porque aquí hay que probar que ese perjuicio que Adriana nos estaba mencionando realmente sí existió para que eventualmente el delito se pueda configurar, ¿verdad? Aquí la simple omisión sin ninguna alevosía o sin ningún dolo, pues no nos configura eventualmente delito. Pero sí es muy importante que entonces lo consideremos porque no estamos hablando de cosa menor. Así como cuando hablamos, por ejemplo, de aguas, que hablamos que la contaminación de las aguas es delito, ¿verdad? Y de ciertas figuras que en materia ambiental se configuran como delitos ambientales, pues este es un ejemplo, pero en materia de inocuidad alimentaria. Bueno, esto creo que es bastante repetitivo. Tal vez el último punto que no mencioné de este artículo es el tema de que incluso si de esa adulteración o de esa contaminación resultó la muerte de alguien, hay un aumento, ¿verdad?, en esa pena de prisión, porque antes veíamos que la base era de 3 a 10, ¿verdad? El juez ahí determina si le da 3 o si le da 4, si le da 5, si le da hasta 10, ¿verdad? Pero si alguien fallece, ya esa base ya no va a ser la de 3, sino que la base mínima entraría con 8 años, ¿verdad? Entonces, es también pues algo relevante a mencionar. Y finalmente, el cuarto concepto que hablamos que la ley traía, ¿verdad? Es el de alimento falsificado, que cuando aquí hablamos de alimento falsificado, se habla más a nivel legal en un contexto de incumplimiento a la legislación que tenemos en materia de consumidor. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que es un alimento falsificado aquel que se designe o expenda bajo nombre o calificativo que no le corresponde. Entonces, el ejemplo que hablábamos de la leche, ¿verdad? De que si la leche, hay un reglamento para leche entera y hay un reglamento para leche, digamos, más liviana, pues entonces yo necesito apegarme a eso porque si yo hago una modificación de la forma en la que califico a ese producto, eventualmente puedo caer en este artículo. El siguiente es cuando se envase o se rotule, cuyo envase o rotulación contenga cualquier diseño o indicación ambigua o falsa que induzca al error público respecto a su calidad, ingredientes o procedencia. Y en esto pues es algo muy genérico porque la Ley General de Salud es una ley que está mucho más vieja que las de consumidor. Las de consumidor son normativas más nuevas porque el derecho de consumidor es un derecho más incipiente, más moderno, ¿verdad? Entonces, este concepto que vemos aquí en este inciso B, cuando ya vemos la normativa de consumidor, ya lo vamos a ver concretizado, dando de digamos, un engaño al consumidor directamente porque la información es falsa, no es clara, ya lo vamos a ver.
Y finalmente, que se comercie o distribuya sin haber sido registrado debidamente. Entonces vean cómo el tema del registro sanitario, que a veces hay uno que otro organización que se la juega y que termina poniendo en el mercado productos que no han sido registrados, ¿verdad? Pues al final estamos frente a ese proceso de falsificación. Y dentro de nuestros procesos de fraude, ¿verdad? Dentro de todas esas matrices de vulnerabilidad, esos procesos de evaluación que tenemos que hacer, ese debería de ser un tema, ¿verdad? Validar que la comercialización solo lleguemos a esa etapa cuando eventualmente si tengamos un registro sanitario que así nos lo autorice. Y no es solamente tener el registro sanitario, sino que también es cuando yo hago una modificación al alimento que ya está registrado y eventualmente no hago una modificación del registro. En ese caso también pues estamos en este contexto. Finalmente, este es otro concepto que también es importante porque es algo más bien que nos permite, ¿verdad? Eh, una comercialización o una elaboración de alimentos, ¿verdad? Específicamente cuando yo entiendo, ¿verdad? Por los mismos, una imitación de un alimento natural, ¿verdad? Entonces, veámoslo aquí, queda permitida la elaboración y el comercio de alimentos artificiales y entendemos por ellos aquellos que imitan un alimento natural siempre que los fabricantes, vendedores, expendedores cumplan estrictamente las exigencias reglamentarias pertinentes y expresen en la correspondiente rotulación del envase o envoltura en forma clara y precisa su condición artificial o imitación. O sea, cuando yo hago un proceso de imitación, no necesariamente estamos en una ilegalidad. Lo estamos cuando hago ese proceso sin una declaración, pero cuando yo hago un proceso de imitación y hago una declaración como corresponde, pues eventualmente no voy a estar frente a una ilegalidad, sino que estaría en presencia de un alimento artificial. Este es un artículo que tiene sus bemoles porque tenemos muchísima legislación muy específica, muy técnica, donde sí hay ciertas, digamos, aspectos en donde se nos restringe la posibilidad de producir algo que no se apegue a cierta denominación, ¿verdad? Entonces es algo que hay que revisar muy en detalle, pero que bueno, al fin y al cabo es posible. Y en la parte de lo que es el tema de consumidor, como hablábamos, vean que aquí me lo vuelve a reiterar, ¿verdad? La rotulación de todo producto envasado deberá contener nombre o tipo, lista de ingredientes, origen y las particularidades que importen al consumidor para finalizar su decisión de consumo, ¿verdad? O sea, hay temas muy relevantes que yo no debería de omitir a mi consumidor, ¿verdad? Como el enriquecimiento, como el haber tratado el producto con radiación ionizante o cualquier otra que me implique el tema de los alérgenos, por ejemplo, el tema de gluten free, ¿verdad? O este tipo, digamos, de particularidades que realmente tienen una condición en el consumidor que le determina su consumo, que al final nos dice eso, mi consumidor si termina consumiendo o no termina consumiendo ese producto por ese tipo de particularidades del producto y la importancia de declarar siempre esa información. Lo que nos lleva pues a esta otra ley, que es la ley directamente de la competencia y defensa efectiva del consumidor, ¿verdad? Que nuevamente ya nos pone, digamos, en un contexto un poco más amplio, ¿verdad? De todo lo que implica una práctica nociva hacia el consumidor por la no información que le podamos brindar. Y aquí en ese sentido, pues nos obliga a informar de manera correcta, clara, veraz, ¿verdad? Que son principios que no debemos omitir, ¿verdad? Porque a veces la declaración no es clara o no es veraz o se me dice como la mitad del tema y no la totalidad, ¿verdad? Entonces, al final es lo que hablábamos sobre esos elementos que inciden en la decisión de consumo, pues hay que tener un cuidado muchísimo mayor. Ahí hablamos de la naturaleza, la composición, el contenido, la fecha de caducidad, vean que ya amplía un poco más ese espectro, el peso, ¿verdad? Las características, etcétera.
Bueno, esto es el reglamento que, digamos, viene a ampliar todavía en mayor sentido a la ley, ¿verdad? Como mencionábamos el día de hoy, era apenas hacer una pincelada porque ya también se nos va agotando el tiempo. Y acá tenemos los tres, digamos, los reglamentos básicos de la parte de etiquetado. Recordemos que todavía pueden haber más reglamentos dependiendo de lo que yo hago, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo fabrico. Esto es como los básicos generales, pero todavía hay algunas especificaciones en normas directas de ciertos alimentos que además me condicionan temas de etiquetado que también hay que respetar. De ahí la importancia de tener una identificación de requisitos legales clara, amplia, concisa, y completa, que me permita pues a mí entender al final todo lo que yo debo de cumplir, porque no es solamente la Ley General de Salud, no es solamente esta normativa de consumidor, no es solamente estos reglamentos generales de etiquetado, sino que hay a veces incluso un poquito más, ¿verdad? Como por ejemplo lo que hablábamos del tema del gluten, ¿verdad? Y bueno, ya para pasar a lo que serían las regulaciones internacionales, como dijimos, el objetivo básicamente era mencionar, en el caso de FDA, ahí donde vamos a encontrar la regulación es en el Código Federal de Regulaciones, ¿verdad? Y acá yo les anoté la sección, las partes específicas en donde vamos a encontrar una política concreta, ¿verdad? Lo que básicamente se pide es desarrollar un plan por escrito de defensa alimentaria. Esto lo que significa es que si yo voy a exportar a ese mercado, pues yo necesito tener este plan. ¿Y cómo construyo ese plan? Bueno, con los elementos que Adriana nos estaba mencionando en la charla, con esos análisis de vulnerabilidad, esas estrategias de mitigación, una vez que tenga esos análisis, ¿verdad? Y cómo voy a generar un proceso al fin y al cabo de control, ¿verdad? De monitoreo, de corrección de las brechas que tengo, de la verificación del cumplimiento, ¿verdad? Y esto es básicamente eso que me pide este FDA. Aquí en la página web que les vamos a hacer llegar en el material, en esta dirección, ustedes lo descargan, ¿verdad? Van a descargar justamente estas partes. Vienen en inglés, pero creo que es posible ubicar también la versión en español. E incluso aquí pueden ir descargando el material por sección, ¿verdad? Porque es amplio, entonces pueden ir dando descargas por sección. Y en el caso de la Unión Europea, pues allá tenemos tres regulaciones generales, pero también importantes. Vamos a tener la legislación alimentaria general, también información específica sobre el tema de consumidor y sobre cómo es que nosotros le comunicamos a nuestros consumidores y declaramos nuestro producto. Y finalmente, lo que es también prácticas desleales, porque tal vez no hablamos de esto, pero en el fondo todas esas, cuando yo al final sí logro exitosamente hacer fraude, ¿verdad? Lo que en el fondo hago es generar competencia desleal, ¿verdad? Porque hay otros que están compitiendo con mi mismo producto, pero de forma legal tal vez, ¿verdad? Y eso al final tiene una repercusión no solamente económica, positiva tal vez para el que logra el fraude, pero también logra, digamos, un impacto negativo en términos generales, como lo hablaba Adriana sobre el tema de la miel, ¿verdad? Porque termina habiendo entonces una desconfianza de que ya uno cuando va a ir a comprar una miel, ya uno no sabe si es o no es, o si la compro, o si será que este fabricante sigue las pautas o no, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque en el caso de la Unión Europea sí se hace muy bien ese ligamen de que al final el tema de fraude también repercute en un tema de prácticas desleales. Y pues por aquí, a modo de la normativa general, nuevamente en este link van a poder encontrarlo. Vean que es algo muy genérico. Recuerden que allá la regulación es un poco más genérica porque cada país puede tener algunas particularidades. Entonces hay aquí, como lo vemos, una protección genérica. En el tema de lo que sería la información facilitada por el consumidor, aquí igual les dejamos el link y allá sí es muchísimo más amplio. Ellos sí tienen regulaciones muchísimo más concretas. Las nuestras, de pronto, la ley de protección y el reglamento, pues tienen lo suyo, pero son cosas muy, muy básicas. Si realmente quisiéramos ir a principios consumidor, eventualmente esta información nos puede servir como para ampliar y reforzar esa parte en nuestras organizaciones.
Y en la de temas desleales, igual, porque en el caso de Costa Rica eso no lo tenemos regulado. La ley es de promoción de competencia, bueno, de competencia y de consumidor, de protección al consumidor. La gran mayoría de legislaciones justamente tienen una ley de consumidor y por aparte tienen una ley de competencia, pero en nuestro caso la tenemos unida. Y la parte, sin embargo, de prácticas desleales no es algo que tenemos, ¿verdad?, desarrollado, que por eso es que hace un tiempo se iba a generar una instancia específica para abordar esta parte y bueno, que vamos a ver cómo se terminó. Bueno, eso por ahí yo creo, Adri, no sé si de lo que yo he mencionado, hay algo en lo que querés como aportar o mencionar. Previamente a darte la palabra, pues agradecerte muchísimo. Yo creo que la exposición ha sido de amplia aprovechamiento, ¿verdad? Más bien de verdad muchísimas gracias por compartirnos una exposición tan clara, tan concisa y pues unirte a esta comunidad Nairi, ¿verdad? Que busca siempre pues traerles temas de interés por aquí y tal vez si nos puedes además comentar un poquito sobre tus servicios, que creo que por acá los tenemos. Entonces, comentarios y servicios. Ok, bueno, antes de la parte promocional, no sé si se quedó alguna consulta ahí en el chat, porque verás que a mí se me desconectó un segundito y perdí el chat que traíamos nada más. Creo que no, creo que aquí lo estoy viendo y creo que no tenemos. Ah, bueno, la de Don Carlos, sí, claro que yo dije que la iba a retomar y no la retomé. Don Carlos al final nos hace el comentario siguiente. Bueno, excelente explicación cuando estabas vos exponiendo, Adriana, y nos dice, la Ley General de Salud desarrolla definiciones para alimentos adulterados, deteriorados, contaminados y falsificados, que fueron los que fuimos viendo en el material. Esto me genera dos preguntas. ¿Puede un fraude alimentario no estar vinculado al contenido del alimento, sino al etiquetado propiamente, ¿verdad? Que era lo que decíamos que entonces en efecto sí, ¿verdad? Porque ya veíamos que la ley lo estipulaba como un alimento falsificado, ¿verdad? Dentro del concepto que utiliza. Y dice, se puede generar una situación de fraude no intencional por un error de etiquetado, ¿verdad? Que yo a eso, pues antes lo mencionaba, de que el tema de la voluntariedad o el dolo que puede existir en la acción, pues al final, para efectos legales, lo que me puede hacer es mitigar tal vez eventualmente la sanción, pero al fin y al cabo voy a tener una sanción, ¿verdad? No es como que, ay, yo no lo quise declarar, es que fue un SAFIS, y no es que por decir eso ya haya un aval, ¿verdad? No sé vos en la práctica, Adri, cómo lo analizas. Sí, sí, claramente la duda que todos tenemos es que tal vez a nivel país no hemos conocido casos, ¿verdad? De empresas que claramente hayan sufrido, ¿verdad? Una sanción. De hecho, eso es creo que en Estados Unidos tampoco, inclusive han habido pocos casos y por eso esto del caso de los hermanos Parnell ha sido algo que ha empezado a marcar un precedente, porque claramente la legislación existe, más no tantos casos, ¿verdad? De empresas que hayan sido pues, pues penalizadas por una situación como esta, pero eso es lo que empieza a marcar, ¿verdad? Esta normativa, de empezar a marcar la cancha, ¿verdad? Y de que al final las industrias comprendan y que ese era el fin, digamos, de que vos incorporaras que, bueno, que sí existe la legislación, ¿verdad? Que no es una cuestión meramente cumplir un requisito normativo, sino que hay, ¿verdad?, una legislación atrás, ¿verdad?, que hay que cumplir y que obliga a las organizaciones, pues, a no hacer fraude, ¿verdad?, y a no falsificar sus productos ni a emitir información engañosa. Ujú. Ok, más bien igual agradecerles a todos la participación, a vos la invitación. Bueno, ahí respecto a la parte promocional de los servicios, bueno, ahí está mi contacto, estoy a sus órdenes para auditorías en sistemas de gestión, capacitaciones relacionadas a toda la parte de alimentos, específicamente en HCCP. Bueno, mi enfoque mucho siempre ha sido en FCC, ¿verdad? Pero bueno, conozco otros sistemas de gestión de inocuidad, alérgenos, validación, defensa, bueno, ahí está en su material y ahí queda la información y estoy a sus órdenes para servirles. Muchísimas gracias a vos, Paola, y a todos por la atención. No, muchísimas gracias, Adriana, de Vamos a verdad. pasar a la hora. Es buenísima, entonces de verdad que es sumamente recomendada. La idea es aquí traer
traerles pues los mejores expositores que en las diversas temáticas pues tenemos, ¿verdad? Y Adriana es una de ellas, así que durísima, así que vayan y digamos, incorporan dentro de sus sistemas de gestión porque realmente creo que les va a ser de muchísimo beneficio. Bueno, nosotros ya para finalizar, en cuanto a próximas actividades, recuerden que el próximo jueves vamos a tener el webinar sobre primeros auxilios psicológicos en tiempos COVID, ¿verdad? Este va a ser un webinar que va a compartirnos una doctora psicóloga especializada, pues por supuesto, en el tema. Y vamos a abordar qué hacer con colaboradores que entren en crisis, ¿verdad? ¿Verdad? A alguien le dieron una noticia de que su familiar está positivo y eso le genera un pico de ansiedad, un tema de estrés muy alto. ¿Y qué hacemos como patrono? ¿Qué le damos? ¿Cómo lo atendemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, un poco vamos a estar hablando de eso, de todos estos días, esta cantidad de casos, nos han generado, pues, en general a todos, yo creo que bastante ansiedad de que esto se mejore, de que la situación económica, que nuestros trabajos, y eso es lo que vamos a estar compartiendo en el próximo jueves, por motivo de la cantidad de personas que tienen interés en la actividad. Nos pasamos de plataforma, lo vamos a estar haciendo en Facebook. De todas maneras, pues puede ser que tal vez logremos hacer una réplica al mismo tiempo en paralelo aquí en Zoom o eventualmente en YouTube. Entonces, pues ahí les estaremos informando, pero definitivamente la actividad va a ser por Facebook Live. Entonces, pedirles que por favor ahí se conecten, va a ser desde nuestra página web, ¿verdad? En Facebook, desde nuestro perfil, que de hecho aquí les queda el QR para que puedan llevarnos, y como siempre digo, pues apoyen nuestro emprendimiento siguiéndonos en Facebook, ¿verdad? Especialmente para los que son clientes, ahí nos buscan como Nairi y ahí nos encuentran. Y pues bueno, yo creo que con eso estamos. Más bien, de verdad, muchísimas gracias, Adriana, por tu participación, y nos estamos conversando para próximos webinars en esto. Yo creo que fue un espacio súper provechoso y ojalá lo podamos replicar. Más bien, muchísimas gracias. Bueno, a vos y a todos, muchísimas gracias y los liberamos para que vayan a almorzar. Sí, muy bien. Hasta luego. Que pasen buena tarde. Hasta luego.